Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 12, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 6. El tema para este día es justicia para los inocentes. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que la declares a cada uno de nuestros corazones, pidiéndote, Señor, que bendigas cada vida que pueda recibirla, cada vida que pueda escucharla, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones. Muéstranos tu misericordia, muéstranos tu camino, muéstranos tu voluntad. Revélate a cada corazón y a cada vida. Muestra tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es justicia para los inocentes. Y hemos leído acerca de la visita que hizo el profeta Natán a David. Y esta visita fue realizada porque Dios envió a Natán para que fuera a visitar al rey David. Y esto era a causa de que David tenía un pecado escondido. Había pasado ya un año desde que David había caído en pecado. Y Natán bien pudo haber pensado el peligro que podría haber en presentarse ante el rey con unas palabras de sentencia de parte de Dios. Pero a Natán no le detuvo el temor de que el rey pudiera levantarse de forma airada y mandar a quitarle la vida, sino que se presentó delante de él y pensó en la mejor manera de hacerle ver al rey el pecado, la injusticia que había cometido. Es por eso que se presenta delante de él, y para hacerle ver a David la injusticia que había cometido, lo hace a través de una parábola. Una parábola que muestra la injusticia que había sufrido un hombre pobre de parte de un hombre rico. Y la injusticia la vamos a encontrar en todo lugar, en todas las áreas de la vida, y la sufren diferentes personas. Y en el caso de esta hora, vemos la injusticia que está mostrando Natán, realizada por un hombre rico. Y es la idea principal a la que nos quiere llevar la enseñanza de este día. Y decíamos que el tema es justicia para los inocentes, aunque podríamos llamarle también justicia para los desposeídos. Pero vemos que al final de todo,
el fin principal es la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Decimos que la encontramos en todo lugar, pero también la injusticia la encontramos en todo lugar. Injusticia del que tiene sobre el que no tiene. Injusticia del que ostenta el poder. Injusticia de parte del que comercia. Injusticia de parte de los que administran o el que administra un hogar. Encontramos injusticia y la injusticia lleva sufrimiento al corazón humano. El bien perseguido y deseado es la justicia, y la justicia consiste en dar a cada uno lo que le pertenece, lo que es suyo, no dañar a otro, reconocer a cada uno lo que le compete. Son principios de justicia y creo que todos lo tenemos claro, porque aún de parte de la conciencia humana le dice al hombre lo que es justo y lo que no es justo. Y vamos a encontrar a personas que, aunque no conocen a Dios, son justos o equitativos en algunas áreas de su vida. Y en el caso de la porción que hemos leído, vemos de la injusticia que había cometido un hombre rico. Nos dice, versículos 2 y 3, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y la palabra nos plantea a un hombre rico y a un hombre pobre, y las posesiones que uno tenía en ganado, el hombre rico, que vemos que tenía abundancia de ganado, tenía de dónde saciarse, dónde escoger para saciarse. Pero vemos también la contraparte que hay, y la encontramos en todo lugar y en todo tiempo, la contraparte del que tiene muy poco y aún hasta carece, de un hombre pobre, porque así lo dice la palabra en el versículo número 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, pero la tenía como una hija. Y en ese tiempo era costumbre de adoptar corderos como animales domésticos o como mascotas y tratarlos con cariño. Este hombre pobre, aún con toda su pobreza, tenía a este animal, pero ni siquiera lo estaba criando para después venderlo o para después sacrificarlo, pues lo tenía como a una hija, dice la palabra de nuestro Señor. Era evidente que él amaba a aquel animal, pero también estaba el hombre que lo poseía todo y que en ganados no podía desear nada. Este contraste entre los que tienen y no tienen siempre lo vamos a encontrar, pero este no debe de ser motivo para que el que tiene poco tenga resentimientos o sentimientos de odio hacia el que tiene y hasta tenga en abundancia, como también el que tiene mucho para que vea con menosprecio al que tiene poco, sino que nuestro Señor conoce muy bien las necesidades de cada persona, y Él da y Él provee y Él bendice como mejor le parece, y Él provee y Él da también según el propósito que tiene para con cada uno de sus hijos. El que tiene poco tampoco debe murmurar en contra de Dios porque tiene muy poco, pues nuestro Señor conoce cómo va llevando la vida de cada uno de los suyos. Pero vemos que el corazón de este hombre pobre era de tener aquel pequeño animal para tenerlo juntamente con sus hijos y criarlo como a uno de ellos. Y el sentimiento humano vemos que también está presente, y que de parte de nuestro Señor no hay nada de malo en que el humano también ame a sus animales. En el caso de este hombre tenía como mascota a un animal que también podría ser criado como ganado para alimentarse.
Pero lo que debe hacer cada uno de nosotros, cada persona, lo que debe de hacer es respetar la visión que cada persona tiene de sus bienes. El rico criaba ganado, criaba corderos, seguramente para comerciarlos o para disponer de ellos y de su carne. Se le debería respetar. Pero también al pobre se le debería respetar la disposición que él tenía de dedicar ese animal únicamente para criarlo, para quererlo como a una hija. No pensando en que este fulano está desperdiciando. Ahí está la bendición, ahí está la comida, ahí está padeciendo, ahí la tiene a la mano, pero no dispone. ¡Qué desperdicio! Pues si no lo aprovecha él, lo voy a aprovechar yo. De respetarle a cada uno su deseo y su disposición en cuanto a los bienes que posee. El que alguien tenga más, eso no le da autoridad para juzgar la manera de cómo otro está administrando sus bienes. Y es lo que cada uno debe respetar. Porque otros juzgan, qué desperdicio. ¿Por qué no aprovecha la fruta? ¿Por qué no vende la fruta? Si no quiere estar regalando. Pues si no la aprovecha él, yo voy a ir a en lo que se descuida a cortar, yo la voy a ir a vender. Eso es robarle. Hay lugares donde ciertos frutos de árboles no los consideran comestibles. Hace muchos años, en Usulután y al oriente de El Salvador, no consideraban comestible lo que nosotros le llamamos los pitos, lo que acompañamos cuando se preparan los frijoles. Pero no porque ellos disponían no reconocerlo como alimento, ir y meterse en tierras ajenas a robar y a hurtar, solo porque consideramos que ellos están desperdiciando lo que nosotros consideramos alimento. Entonces la justicia consiste en respetar también la disposición que otro ha determinado conforme a sus bienes. Cada quien tiene derecho a gozar, a usufructuar y a disponer de sus bienes. Y nadie tiene por qué invadir el derecho, por qué invadir esos derechos sobre los bienes de otro. Porque equivocadamente el que mucho tiene considera que tiene por su capacidad, por su inteligencia, por su astucia, y menosprecia al que tiene poco. Hemos sido testigos hace un par de años de cómo un personaje muy cerca de por acá, a un pobre anciano que andaba vendiendo pan en un Supicat muy viejito, simplemente porque le rayó su vehículo último modelo y no alcanzaba para pagarle. ¿Qué hizo? Le quitó el Picat viejito para que con eso le pagara el rayón que le había hecho. Y aquel señor quedó sin el medio para ganarse el sustento vendiendo pan, cuando aquella persona tenía no solamente ese vehículo, sino muchos vehículos más, y al parecer hasta últimos modelos, pero le arrebató al otro, como decimos acá, el picachito viejito y a la vista estartalado con el cual se ganaba el sustento diario. Y es porque a veces el que más tiene considera que puede atropellar el derecho de los demás. Y dice la palabra de nuestro Señor, versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Por qué no tomó de las que él tenía? Si él, gozando de sus derechos sobre sus bienes, podría ejercer uno de ellos. Pero les decía, toda persona tiene el uso, el goce y la disposición de sus cosas. Este hombre tenía mucho ganado, entonces podía disponer de cualquiera de ellos y no se vería afectado en disponer de uno de ellos para preparar alimento para recibir al visitante que había entrado en su casa. Pero ¿por qué no tomó uno? Es a causa de la avaricia que había en su corazón. Y vemos cómo el corazón sin Dios, el corazón muerto espiritualmente, entre más tiene, más quiere. Y no está saciado con lo que tiene en abundancia, sino que va y ve cómo le quita al otro. Este hombre rico cometió un abuso con el hombre pobre y seguramente lo hizo con prepotencia,
Quizás llegó con garbo. Aquí es una parábola la que Natán le está presentando a David. Pero vale la pena hacernos la imagen de cómo aquel hombre pudo irrumpir en la propiedad del hombre pobre e ir a tomar la oveja que él tenía, llevarla a su propiedad para sacrificarla. Seguramente tenía sirvientes. Quizás tenía hasta matones que lo acompañaban. Simplemente aquí vengo, entro a la propiedad de este, con garbo, con prepotencia tomo, ¿y qué me va a decir? Porque soy don fulano. Era un abuso. Porque para hacer esto tuvo que haber entrado en la propiedad ajena para ir y hurtar aquella oveja que aquel hombre amaba como a una hija. Y es el cuidado que debe de tener toda persona que ha recibido muchas bendiciones, que ha llegado a tener muchos bienes, porque llegan a sentirse con poder. Llegan a sentirse con poder y con autoridad sobre aquellos que consideran que son unos desvalidos y necesitados. Usted puede ver si a uno lo ven mal vestido, si lo ven con necesidad, si lo ven desposeído, aquel que tiene un poquito más ya lo trata diferente, ya le va tratando con garbo, ya habla con tono de mandato. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por esas situaciones, donde aquel que ya tiene un vestido medio bueno, ya ve con menosprecio a aquel que no pasa de la misma prenda. Aquel que ya puede darse sus lujos, ya considera que ya puede también darle órdenes a los demás, que puede decirle cómo tienen que disponer de sus cosas, cómo tienen que organizarlas, cómo tienen que llevar su hogar a su casa. Y a veces, hasta de una manera abusiva, se meten en casas ajenas para querer ir a mandar, a ordenar o a disponer de las cosas ajenas. ¿Por qué? Porque considera que porque tienen más, tienen también derecho. Eso es una idea equivocada y es lo que comúnmente decimos, se les ha subido el humo a la cabeza. Lo que debe reconocer todo corazón humano es que si tienen abundancia, si tienen muchos bienes, debe reconocer que todo es por la misericordia de Dios. Porque no tenemos nada, sino es porque a Dios le ha placido dárnoslo. Si alguien está gozando de algún estatus de bienestar, debe gozarlo con humildad y reconocer que todo es por la misericordia de Dios, no para que se porte abusivamente con aquel que menos tiene o con el necesitado. En esta parábola no podemos más que imaginarnos que aquel hombre abusivamente tuvo que haber entrado a la propiedad ajena y a tomar aquel cordero, teniendo él en abundancia. Lo hurtó, lo mató, lo preparó para darle de comer a alguien que había llegado a visitarle. Y quizás pensando, qué bien, mi economía no sufrió ningún desgaste. Pero tenga cuidado, porque el defensor de los desvalidos, de los necesitados, el defensor del pobre es Jehová. Y si éste clama a Dios, Dios le oye. Y nuestro Señor es un Dios hacedor de justicia. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Este hombre cometió un abuso. El que tenga alguien, el que goce de bienestar, el que goce de posesiones, el que goce de bienes materiales y que hasta pueda estar gozando de riqueza, no es motivo para que se porte abusivamente. Hace años visitaba a un cliente de parte de la empresa y este señor tenía muchos negocios y también importaba madera desde Honduras. El movimiento comercial de sus negocios se veía que era abundante. Un hombre que lo que se le antojaba, él simplemente lo pedía, lo mandaba a traer y no deseaba nada. Pero era maltratador de los trabajadores. Pero era abusivo con las secretarias. Y como decimos, o como se dice por nuestros lados, era un hombre lépero para tratar a sus empleados y a las secretarias. Y nadie podía decir nada ni quejarse. ¿Por qué? Porque era don fulano, el dueño de la empresa.
tenía también otro negocio aquí en Amatepec, siempre el mismo rubro, y hasta había mandado hacer un edificio y tenía en el último nivel un apartamento, simplemente para llevarse abusivamente a las secretarias. Y no era un hombre mayor, no era un anciano, pero tampoco era un joven. Pues un día lo encontraron muerto al lado de su cama, y hasta ahí llegó todo. ¿A dónde quedó el lujo? ¿A dónde quedó la autoridad, la prepotencia? ¿A dónde quedó todo el abuso? Porque muchos, por lo que tienen o por cierto poder que les da el dinero, abusan también del desposeído. Abusan del que necesita de ellos. Abusaba de los trabajadores porque él era quien pagaba. Irrespetuoso y abusivo con las secretarias porque él era el que pagaba. Pero prontamente se le acortaron sus días sobre la tierra. Al altivo nuestro Señor lo ve de lejos. Y vemos que el corazón humano no aprende. Natán llegó a David con esta parábola para que David se pusiera él mismo en la posición del hombre que describe en esta parábola. David había cometido un abuso, una injusticia. Versículo 5 dice: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Mire, Natán le está exponiendo una injusticia a través de una parábola. David le recibió, porque sabía que era un profeta de Dios. Y seguramente le preguntó David a Natán: ¿tienes algo de parte de Dios para mí? Y Natán comenzó a exponerle esta parábola. Y al escucharla, David dice que se encendió en furor. David se encendió en furor, en gran manera, contra ese hombre que había cometido una injusticia. Pero ya había comenzado a olvidarse quizás de la injusticia que él había cometido. Había tomado por mujer a Betsabé. Al saber que estaba embarazada, trató de engañar al esposo de ella para que éste creyera que el embarazo era de él. Y al ver que no pudo quebrantar la lealtad de ese hombre, mandó a que lo pusieran al frente de la batalla, donde estaban los combates más duros, para que muriera, porque allí fue colocado y después lo abandonaron. Fue muerto por los amonitas, Urías Eteo. Es decir, David había cometido asesinato. Pero vemos cuán fácil se levanta con furor en contra de la injusticia de otro, pero no había analizado y puesto a pensar en su propia injusticia. La sentencia de este rey, la sentencia del rey David, era una sentencia apegada al derecho judío, porque la ley establecía que el que causara la muerte del cordero de otro tenía que pagar con 4 corderos más. Y es lo que dice David acá. Versículo 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Debe pagar con 4 tantos, sí, porque es lo que establecía la ley. Pero él va más allá y dice: este hombre, el que hizo tal cosa, debe morir. Y él dicta esta sentencia porque así lo establecía la ley. Y esa ley fue establecida por Dios. Podemos ver que nuestro Señor ha tenido el cuidado de que aquel que sufre un agravio, una injusticia, también le sea resarcido el daño. Nuestro Señor tiene cuidado del pobre y ha tenido cuidado del pobre, ha tenido cuidado del desvalido, y a nuestro Señor no le agrada la injusticia. Por eso está contemplado este precepto en la palabra del Señor. Cuando alguien sufriera un agravio de este tipo, todo aquel que causa una injusticia a otro debe estar sabedor de que va a sufrir las consecuencias, que tiene que pagar el daño que ha causado. Y todo aquel que dice que cree en Dios debe también andar conforme
a los mandamientos de nuestro Señor. Porque no podemos hacernos llamar cristianos y pasando por encima del derecho de los demás, diciendo ser cristianos y siendo injustos en los tratos que hacemos. El que comercia, que sea justo en la medida que despacha. El que emplea mano de obra, que sea justo en el salario que paga. En el que labora, que sea justo en el trabajo que realiza. Cada uno que sea justo en los pactos y en los contratos que adquiere, y no aprovecharse del descuido de otro. Y el que tiene, no aprovecharse de la posición que goza para pasar sobre el derecho del necesitado. Porque nuestro Señor es un Dios justo y Él no tiene por inocente al culpable. Él es un Dios que todo lo ve y que todo lo juzga. Y Él hace justicia también al pobre. El que le arrebata el pago de su jornal al que trabaja, tenga cuidado. Porque si éste clama al Señor, nuestro Señor al injusto le tendrá esa acción como pecado. Vemos que nuestro Señor no es un Dios que está distanciado de las relaciones interpersonales, de las relaciones comerciales y de los pactos que hay entre las personas. Por lo tanto, si nos hemos comprometido de palabra o por contrato, debemos cumplir con la palabra que hemos dado. Y si alguna potestad o alguna clase de poder considera a alguien que tiene sobre otros, no debe de aprovecharse del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la persona para aprovechar alguna situación de ella. Porque vemos cuántos se aprovechan de la vulnerabilidad de otro, porque tienen cierto poder sobre las personas. Pero nuestro Dios es justo y no tiene por inocente al culpable. Dice la palabra de nuestro Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta parábola le fue presentada a David, y cuando David se levantó y se encendió en furor en contra de ese hombre rico, injusto, después Natán le dijo: tú eres ese hombre. David había pecado. David había caído. Había cometido pecado. El pecado también es injusticia. Pero en el caso de David, David se arrepintió. Le presentó esto Natán para expresarle una injusticia cometida, el pecado que había cometido. Si hemos cometido injusticia, nuestro Señor podría estarnos diciendo: tú eres esa persona. Pero también nuestro Señor confronta la injusticia, confronta el pecado para dar la oportunidad al arrepentimiento. ¿Por qué lo hizo? Porque amaba a David. Si nuestro Señor está enfrentando a un corazón con su pecado, es porque le ama y le está dando una oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué injusticia hemos cometido? No somos ricos, y aunque somos pobres, pero hay otros más pobres que nosotros. Que el Espíritu de Dios revele a nuestras vidas nuestro estado y nuestra condición, pero sabemos que lo hace porque Dios nos ama y quiere que haya un arrepentimiento, como el que hubo en el corazón de David. David, ese tiempo, ese año que estuvo sin confesar su pecado, él sentía morir, él sentía que sus huesos se le secaban, él sentía la agonía en su corazón. En ese tiempo escribió los salmos más tristes y las palabras más tristes que puede revelar el alma humana cuando se siente lejos de Dios. Salmo 50, Salmo 51. Pero no había muerto en él el Espíritu de Dios. Le decía él en su agonía, en medio de su pecado: Señor, no quites de mí tu espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La agonía. Nuestro Señor no nos quiere ver, no quiere ver a sus hijos en agonía. Si alguna injusticia hemos cometido, nuestro Señor se acerca a nosotros y envía a sus siervos y envía su palabra y aún nos enfrenta con nuestra propia vergüenza. ¿Pero para qué? Para que nos arrepintamos y que vuelva nuevamente el fuego de Dios a nuestra vida, a nuestra alma, y podamos volver a la comunión con Dios. Y nuestro Señor
perdonó el pecado de David, porque nuestro Señor le dijo, no morirás, porque prácticamente David había dictado sentencia de muerte sobre él mismo. El que hizo tal cosa debe morir, dijo. Pero el Señor le dice, no morirás. Estaba diciendo, no vas a morir eternamente. Nuestro Señor no quiere la condenación del hombre, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Amoroso es nuestro Dios para perdonar a todo aquel que se arrepiente y vuelve su corazón hacia Él, invocando por su perdón y su misericordia. Y nuestro Señor, que es grande en amor y en misericordia, perdona a todo aquel que vuelve arrepentido, para no acordarse nunca más de sus pecados y sus maldades, porque Él los echará al fondo de la mar. Bendito sea nuestro Dios, que Él nos dé un corazón puro, limpio y santo, un corazón justo, temeroso a Él, para vivir una vida agradable delante de Él. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que seas propicio a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que purifiques nuestra vida, nuestra alma. Límpianos, Señor. Santifícanos, Señor. Haz tu obra en nosotros, bendito Señor. Ayúdanos a permanecer constantemente en la comunión contigo. Somos tuyos, Señor. Haz tu obra y no permitas que nuestra alma perezca eternamente. Ayúdanos a permanecer en ti. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga.